Las experiencias en la tecnología de la gestión de residuos cultivadas por Japón se utilizan en varios países del mundo. En este material didáctico se presentarán iniciativas para la recolección de residuos en horarios y lugares fijos en Sudán, la introducción del tratamiento intermunicipal de residuos en Palestina, la introducción y el mantenimiento de rellenos sanitarios en El Salvador, la creación de un sistema de gestión de residuos con la participación de los habitantes en Bangladesh, la creación de un sistema de gestión de datos y la introducción de actividades sobre las 3R y de educación medioambiental en Malasia, y la promoción de actividades sobre las 3R con muchas personas involucradas en Vietnam. La República de Sudán está situada al noreste de África. Su capital, Jartum, con una población de aproximadamente 640.000 y una superficie aproximada de 1.000 kilómetros cuadrados, es el centro político y económico del país. En Jartum, además de que faltaban vehículos de recolección de residuos y muchos vehículos estaban desgastados, no estaban programados suficientes servicios de recolección de residuos. Por lo tanto, en las calles de la ciudad había muchos residuos desparramados. Por otra parte, los habitantes que tenían muy poco interés en la gestión de residuos no se mostraban tan cooperativos. Entonces, Jartum empezó a estudiar la introducción de la recolección en horarios y lugares fijos, y con el fin de mejorar las operaciones de recolección. La recolección de residuos en horarios y lugares fijos es una manera de recolectar los residuos depositados por los habitantes en horarios y lugares fijos. La introducción de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos tiene muchas ventajas. Por ejemplo, reducir las horas requeridas para la recolección, lograr mayor rendimiento en la recolección, mantener la limpieza del área al designar horarios y lugares fijos para la recolección, reducir al mínimo la dispersión de residuos en las calles por integrar los sitios de recolección y mejorar el entorno operacional de los recolectores. Por otra parte, también hay problemas. Por ejemplo, la necesidad de llevar residuos a un lugar fijo en horarios fijos puede construir una carga para los habitantes. Las personas generadoras de residuos se sienten con menos responsabilidad porque no se puede identificarlas. A veces es difícil seleccionar o coordinar los lugares de recolección. Debido a que en Jartum se requería ofrecer un servicio de recolección estable, utilizando un número limitado de vehículos de recolección, se decidió estudiar la introducción de la recolección en horarios y lugares fijos. Es importante que la administración tenga claramente en cuenta ventajas y problemas como los mencionados y luego involucre a los habitantes para llevarla a cabo. Entonces se puso en marcha un proyecto piloto de introducir como ensayo la recolección de residuos en horarios y lugares fijos en un área para verificar si dicha recolección se podría aplicar en Jartum. Un proyecto piloto es aquel en que se opera experimentalmente un sistema de recolección que se podría introducir a escala total para reunir y verificar datos con el fin de decidir su introducción o no. Antes de llevar a cabo un proyecto piloto, se estudia la situación del servicio de recolección del área en cuestión, el grado de satisfacción de los habitantes. Tras la ejecución del proyecto piloto, también se lleva a cabo el mismo estudio que antes. Si de una comparación de datos de antes y después de la ejecución del proyecto piloto resulta, por ejemplo, que el grado de satisfacción de los habitantes ha mejorado o la tasa de recaudación de la tarifa se ha incrementado, la posibilidad de introducir la recolección de residuos en horarios y lugares fijos sería alta. Es decir, los datos obtenidos en un proyecto piloto podrían servir para determinar la orientación de un proyecto. El proyecto piloto tiene también la ventaja de permitir conocer aspectos a tener en cuenta al introducir un proyecto a plena escala.
Una de las actividades más trabajadas fue la concientización de los habitantes para obtener su comprensión. La recolección de residuos en horarios y lugares fijos requiere que los habitantes depositen sus residuos en horarios y lugares fijos. Por lo tanto, es necesario que los habitantes entiendan correctamente las reglas de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos y las ventajas de ello, y luego saquen sus residuos de acuerdo con dichas reglas. En la visita de estudio a una comunidad en que se llevaba a cabo el proyecto piloto, participaron representantes de otras comunidades. El objeto de esta visita es que dichos representantes aprendan aspectos que les servirían de referencia, como la forma de decidir un lugar de depósito, la forma de depositar residuos y la manera de compartir la información con otros habitantes y atenderlos. También se procura que los participantes experimenten el efecto de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos. Los representantes vuelven a su comunidad con los aspectos aprendidos y los comparten en reuniones comunitarias con los habitantes que no participaron en la visita de estudio. Mantuvieron debates sobre efectos esperados y aprovechables de la introducción de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos en su propia comunidad, y los reflejaron en sus reglas de generación de residuos. Así, una visita de estudio a otra comunidad sirvió para concientizar a los habitantes sobre la correcta generación de residuos. Como resultado del proyecto piloto desarrollado con la colaboración de los habitantes en la comunidad destinada, se recortó el tiempo de la recolección de residuos de todos los hogares de unos 100 minutos a unos 75 minutos. Al mismo tiempo, la tasa de recaudación de la tarifa de la recolección de residuos se elevó de aproximadamente 10% a aproximadamente 40%. El grado de satisfacción de los habitantes sobre el servicio de recolección de residuos también se elevó de unos 50% a unos 80%. En Jartum era necesario estudiar la factibilidad de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos antes de introducirla a plena escala, porque era su primer intento. Un proyecto piloto permite reunir y comparar datos de antes y después de la introducción de la recolección de residuos en horarios y lugares fijos, para estudiar sobre un futuro plan de recolección de acuerdo con, por ejemplo, el resultado de la recolección en determinados horarios. Para la recolección de residuos en horarios y lugares fijos, es necesario que los habitantes entiendan sus reglas correctamente para sacar los residuos, porque tienen que depositarlos en horarios y lugares fijos. Por lo tanto, es importante desarrollar el servicio de recolección con el entendimiento y la colaboración de los habitantes sobre las reglas para sacar los residuos mediante actividades de concientización, como la visita de estudio a otras comunidades. La Autoridad Nacional Palestina está ubicada en Medio Oriente. En Palestina, los municipios se encargan de gestionar los residuos. La mayoría de ellos eran pequeños, con solo algunos centenares de habitantes y como mucho decenas de miles. Un pequeño municipio sufría la escasez de recursos humanos y económicos para la gestión de residuos y la falta de vehículos de recolección y sitios de deposición final, por lo que la operación de gestión de residuos estaba estancada. El entorno sanitario de Palestina estaba deteriorado porque eran cotidianas las quemas y los botaderos a cielo abierto, pero no se llevaban a cabo adecuadamente la gestión y la deposición de residuos. Para sanear dicha situación, Palestina introdujo el sistema de tratamiento intermunicipal, en que varios municipios gestionan residuos conjuntamente. Para que se encargan de ellos, se formaron organizaciones especialistas en el tratamiento intermunicipal, llamadas Consejo de Servicio Conjunto, cuya abreviatura es CSC. Los municipios vecinos colaboraron entre sí para crear un mecanismo de tratamiento intermunicipal de residuos que permitiera ofrecer un servicio estable de gestión de residuos a toda el área, reduciendo la carga de cada municipio. Las ventajas del tratamiento intermunicipal son, además de reducir la carga presupuestaria de cada municipio, operar y mantener eficazmente los vehículos de recolección de residuos,
y mejorar el rendimiento de la construcción y la administración de sitios de disposición final más grandes, compartiéndolos entre los municipios vecinos. Los 12 CSC creados en Palestina se encargarían de forma unificada de la recolección de residuos, la construcción y la administración de sitios de disposición final, lo que permitiría reducir la carga operacional de los municipios. Un CSC se compone de la Asamblea General con representantes de los municipios, el Consejo de Administración elegido por la Asamblea General y la Secretaría encargada de asuntos técnicos. La Secretaría está bajo la dirección del Secretario General y está formada por el Departamento de Relaciones Públicas encargado de actividades de concientización, el Departamento de Tecnología y Operación encargado de la recolección, el transporte y la disposición final de residuos, y el Departamento de Asuntos Generales y de Finanzas encargado de la administración de los recursos humanos y la recaudación de la tarifa. Para apoyar integralmente a los CSC se creó un Ministerio Central, una Dirección General de Administración de CSC, órgano superior de todos los CSC. Además, si un CSC requiere apoyo técnico sobre la gestión de residuos, invita como expertos locales a algunos secretarios generales de otros CSC, cuya administración se desarrolla normalmente, y directores de sitios de disposición final para pedirles consejos. Los expertos locales ofrecen asistencia técnica a otros municipios con la experiencia y conocimientos cultivados en la administración de sus propios sitios de disposición final. Aunque es necesario que los municipios se encarguen de los recursos humanos y económicos de los CSC, los municipios pequeños carecían tanto de recursos humanos como de recursos económicos para la gestión de residuos. Al principio, la reacción de ellos se variaba. Algunos no querían encargarse del costo y otros no sabían cuánta carga sería necesaria. Entonces, entre los municipios componentes de los CSC, los representantes de los municipios de postura positiva para el tratamiento intermunicipal visitaron a aquellos municipios de postura negativa para mantener debates sobre la disposición de recursos humanos y la carga de costo. De acuerdo con dichos debates, elaboraron un proyecto de plan básico. Este plan básico incluye la política básica, la disposición de recursos humanos, máquinas y materiales, y el presupuesto del servicio de gestión de residuos gestionado por los CSC. Se desarrollaron más debates sobre este plan básico para crear un mecanismo efectivo, pero con menos carga para los municipios. Con esto se logró obtener la aprobación de todos los municipios componentes de los CSC y se creó un mecanismo de tratamiento intermunicipal con los CSC en su núcleo. Para ofrecer a los habitantes un servicio estable de gestión de residuos mediante el tratamiento intermunicipal, es importante asegurar los recursos financieros para la operación, el mantenimiento y la gestión de las instalaciones compartidas con los gastos costeados por los municipios componentes de los CSC. Para asegurar los recursos financieros es indispensable recaudar la tarifa de tratamiento de residuos de los habitantes. En Palestina, si bien había un mecanismo de recaudación de la tarifa, la tasa de recaudación de la tarifa no era tan alta debido al poco entendimiento de los habitantes sobre el pago de la tarifa. Es que en Palestina, además del bajo nivel de conciencia de los habitantes sobre la gestión de residuos, entre ellos no eran muy conocidas las actividades del CSC, o había muchos habitantes que dudaban de la mejora de la situación actual por la introducción de tratamiento intermunicipal. Entonces, Palestina concentró sus esfuerzos en organizar especialmente sesiones de información para los habitantes. Su objetivo fue obtener la comprensión no solamente de la importancia de la recaudación de la tarifa, sino también de la mejora esperada de la gestión de residuos por las actividades del CSC. Sin embargo, debido a la diferencia en el grado de entendimiento sobre la gestión de residuos y el CSC entre habitantes y comunidades, a veces es difícil obtener su comprensión organizando una sesión de información con el mismo contenido que en otra comunidad. En Palestina se decidió dividir la sesión de información para los habitantes en 3 tipos, según el grado de entendimiento de los habitantes. En el tipo 1 se da la reseña del CSC,
para aquellos habitantes que no tienen muchos conocimientos sobre la gestión de residuos ni la existencia del CSC. En el tipo 2, además de la información del tipo 1, se da la información del contenido de servicio que ofrece el CSC y de operaciones como la carga de los gastos. Y en el tipo 3 se intenta llegar a un acuerdo sobre el plan de operación del CSC con los conocimientos y la información obtenidos en las sesiones de tipo 1 y 2. Así, con la organización gradual de sesiones, según el grado de entendimiento de los habitantes, se logró profundizar su entendimiento sobre las actividades del CSC y promover su colaboración en la recaudación de la tarifa. Con la organización continua de sesiones de información para los habitantes durante largo tiempo, en una comunidad el grado de reconocimiento del CSC entre los habitantes se elevó de 70% a 79%. El grado de satisfacción sobre el servicio de recolección de residuos de 58% a 70% y la tasa de recaudación de la tarifa de 66% a 81%. Para un municipio pequeño es difícil fortalecer el sistema de gestión de residuos por sus propias fuerzas debido a la limitación de recursos humanos, máquinas y materiales y presupuesto para la gestión de residuos. El tratamiento intermunicipal permite reducir la carga de cada municipio mediante la gestión unificada de residuos, desarrollada por una organización especializada. Se logró crear un mecanismo que permite ofrecer el servicio de gestión de residuos de forma estable e intermunicipal, reduciendo la carga de cada municipio en lo posible. Con el desarrollo continuo de actividades de concientización, principalmente mediante las sesiones de información para los habitantes, se logró obtener un reconocimiento amplio de las actividades del CSC y el servicio de gestión de residuos mejorado por el tratamiento intermunicipal. Como resultado, se logró también mejorar el grado de satisfacción de los habitantes y la tasa de recaudación de la tarifa. La República de El Salvador es un pequeño país ubicado en el centro de América Central, sobre el Océano Pacífico. En El Salvador se utilizaban botaderos a cielo abierto, en que se vertían los residuos no tratados adecuadamente, lo que contamina el agua subterránea y el suelo, y afecta a la salud y al ecosistema. Para sanear dicha situación se estableció en el 1998 la Ley de Medio Ambiente. Se obligó a todos los municipios del país a cerrar los botaderos a cielo abierto, a más tarde en septiembre de 2007, y a tener rellenos sanitarios. Por lo tanto, en El Salvador se volvió urgente construir rellenos sanitarios de manera planificada y gradual. Sin embargo, ante la obligación de construir rellenos sanitarios, lo que se practicó en realidad fue en su mayoría el botadero a cielo abierto. Para solucionar dicha situación, se introdujo el método de relleno sanitario semiaeróbico, llamado método de Fukuoka. Ahora se presentará un caso en el que se logró desarrollar la construcción y el mantenimiento continuos por dicho método. El escenario fue el Departamento de la Unión en la zona oriental de El Salvador. En un botadero a cielo abierto de la propiedad de una cooperativa intermunicipal llamada Asinorlu, se llevó a cabo un proyecto de la mejora del botadero a cielo abierto existente y la construcción de un nuevo relleno sanitario semiaeróbico entre 2005 y 2009. El método adoptado fue el llamado método de Fukuoka, una tecnología de relleno de residuos tipo relleno sanitario semiaeróbico. En la parte interior de un botadero a cielo abierto hay poco oxígeno debido a que no llega el aire hasta dentro del relleno de residuos. Por lo tanto, ocurren problemas como la generación de mucho metano, que es uno de los gases de efecto invernadero debido a la acción de bacterias que no requieren oxígeno, la permanencia de lixiviados y la generación de mal olor, debido a que no avanza la decomposición de sustancias contaminantes. Para otra parte, en un sitio de decomposición final, con el método de relleno sanitario semiaeróbico, la instalación de chimeneas de escape de gas y tubos de recolección y drenaje de lixiviados permite introducir aire en el interior de forma natural. El suministro del oxígeno en el interior acelera la decomposición de residuos,
lo que permite bajar la densidad de sustancias contaminantes incluidas en los lixiviados y frenar la generación del mal olor y metano. Por consiguiente, se reduce el periodo necesario para la estabilización del vertedero, favoreciendo el aprovechamiento del terreno final. Para obtener el permiso de mejora del botadero a cielo abierto, propiedad de Asinorlu, era necesario hacer una evaluación ambiental basada en la Ley de Medio Ambiente. El objetivo de la evaluación ambiental es determinar un método concreto para mitigar la contaminación ambiental originada en el botadero a cielo abierto. Se llevaron a cabo mediciones topográficas y estudios geológicos y de la calidad de agua, y se presentó al gobierno un informe del medio ambiente con la mención de medidas necesarias de mitigación, como la creación de un sistema para el reciclado de lixiviados y la ejecución de monitoreos de la calidad del agua, con lo que se otorgó el permiso para la mejora del botadero a cielo abierto en octubre de 2006. Luego, en la primera fase de la obra, se mejoró el botadero a cielo abierto existente para el relleno sanitario. En esta obra se trasladaron temporalmente los residuos botadero en relleno para instalar tubos de recolección y drenaje de lixiviados y chimeneas de escape de gas. Después se devolvieron los residuos trasladados al sitio mejorado, donde se cubrieron con la tierra de cobertura. Se instalaron también alambradas y puertas, canales de desagüe y caminos interiores, y la obra terminó en unos 3 meses. Gracias a la primera fase de la obra para el relleno sanitario, se mejoró el medio ambiente contaminado, se cambió la apariencia drásticamente y se redujo el mal olor. Con esto, los funcionarios tuvieron la confianza de que ellos mismos pueden mejorar la situación por sus propias fuerzas. En la segunda fase de la obra se abrió a una nueva área de relleno sanitario con el método de Fukuoka y se construyó una laguna de retención de lixiviados. Durante el vertido en el relleno sanitario con el método de Fukuoka, el atasco de residuos en tubos de recolección y drenaje de lixiviados o en chimeneas de escape de gas, o bien las roturas de tubos o chimeneas impiden mantener la función semiaeróbica. Por lo tanto, se organizó un curso para el personal de relleno sobre el método correcto de vertido, la forma de registrar los residuos depositados y la manera de administrar y gestionar el relleno. Los residuos transportados se pesan en una balanza a la entrada, se registra su peso y el vehículo de transporte es guiado a un lugar adecuado para que deje los residuos en un área de relleno. Los residuos se compactan a una máquina pesada y se cubren con la cobertura. La cobertura impide la dispersión y la descomposición de residuos, desempeñando un papel importante para mantener el medio ambiente higiénico. Para seguir utilizando las máquinas pesadas durante mucho tiempo, Asinorlu se encarga del mantenimiento preventivo diario y encarga a una empresa privada la inspección periódica. En el 2007 se suministraron desde Japón 3 máquinas pesadas. Se mantienen adecuadamente el control de la presión del aire de neumáticos, el lubricante y el agua de refrigeración, y el registro de horas operadas y su recorrido, por lo que en 2021 siguen utilizándose sin ningún problema. Así, las prácticas adecuadas de la operación diaria de vertido y el mantenimiento de máquinas pesadas permiten utilizar sosteniblemente el relleno sanitario. En 2017 terminó la obra de expansión de la tercera fase. En esta obra se construyó un relleno sanitario con el apoyo de KfW, una institución financiera nacional alemana, debido a un ajuste de financiamiento por el gobierno central. La fase número 3 del relleno sanitario, construida, como decía, con fondos KfW, fue diseñada para operar en un sistema similar al que dejó JICA, el método Fukuoka. Se hicieron algunos pequeños cambios en el diseño propuesto para lograr conseguir encajar con el método Fukuoka que teníamos operando. La cuarta fase, la gran fase del relleno sanitario con una vida útil esperada de 7 años, pretende, bajo financiamiento del Gobierno Central de El Salvador, con el apoyo y convenio del Ministerio de Obras Públicas, en el cual nuestra presidencia ha hecho gestión para que tanto el ministro de Obras Públicas como el señor presidente de la República permitan, bajo el cobijo del Gobierno Central,
desarrollar el proyecto de la fase 4 para mantener y garantizar el aseo de los municipios que son socios de Asinorlu y de los no socios. Mediante este proyecto, El Salvador reconoció a nivel nacional la necesidad de los rellenos sanitarios y se esforzó en difundirlos. Bajo esta situación, Asinorlu se dedicó a capacitar y formar al personal encargado de la gestión de residuos para realizar de manera exhaustiva el mantenimiento diario de los rellenos. Además, logró asegurar fondos buscando sistemáticamente la financiación para la construcción, como el apoyo del gobierno central. Estas actividades continuas posibilitaron ampliar el relleno sanitario. Las ciudades que transportan sus residuos al relleno sanitario ha aumentado de 9 que eran al inicio del proyecto a 26 en el 2021. Estamos operando con un volumen aproximado de 125 toneladas diarias, que son lo que nos generan los municipios que vienen a depositar el relleno sanitario de Asinorlu. En el relleno sanitario se instaló una ruta para visitas de alumnos y habitantes y construyeron un mirador y un pabellón educativo que desempeñan un papel importante como lugares para aprender la importancia de la conservación del medio ambiente y la gestión de residuos. En la administración de un relleno sanitario es importante hacer adecuadamente el mantenimiento diario desde la entrada de los residuos, pasando por el trabajo de relleno y cobertura hasta el mantenimiento de máquinas. El asunto no termina con la construcción de un relleno sanitario. Para utilizar un relleno sanitario continuamente, es importante que los empleados obtengan conocimientos y técnicas correctos, lo que requiere su capacitación. Bangladesh se sitúa en el sur de Asia. Su capital, Dhaka, con una población mayor de 20 millones, experimenta una urbanización drástica que causa problemas graves como los residuos y la contaminación del aire y del agua. Una de las causas de ello ha sido la vulnerabilidad del sistema organizacional en materia de gestión de residuos y un nivel bajo de conciencia sanitaria y de interés en el servicio de gestión de residuos de los habitantes. Aquí se presentará un caso de creación de un sistema de gestión de residuos, dando importancia al sitio de operación y contando con la participación de los habitantes, mediante la gestión de residuos por barrio, que es la unidad administrativa mínima. En 2022, Dhaka consiste en unos 130 barrios. El barrio es la unidad administrativa mínima de Dhaka y la población por barrio está entre decenas de miles para un barrio pequeño y cientos de miles para un barrio grande. En cada barrio han sido asignados por la Autoridad de Gestión de Residuos de la ciudad el personal de limpieza y un inspector de limpieza encargado de la inspección del personal de limpieza. En una ciudad grande como Dhaka, que tiene una escala demasiado grande, es difícil que el ayuntamiento gestione la generación y la recolección de residuos de manera unificada. Por lo tanto, el ayuntamiento se fijó en el barrio, unidad administrativa existente con una escala poblacional fácil de administrar. Encargar a cada barrio que realice la gestión de residuos disminuye la superficie cubierta por el servicio, permitiendo conocer la situación interior de un barrio y estructurar una red con habitantes y empresas, lo que posibilitará el servicio de gestión de residuos alcance a toda la comunidad. Se utilizó entonces un modo llamado aproximación basada en el barrio, ABB. Las actividades concretas de la ABB consisten en 4 contenidos. La ABB 1, construcción de una oficina de limpieza del barrio y fortalecimiento de la administración del sitio de operación, con el objetivo de ofrecer la sede de operación y crear la base de la gestión de residuos en cada barrio. La ABB 2, mejora del entorno operacional del personal de limpieza, con el objetivo de garantizar la seguridad y mejorar el rendimiento operacional del personal de limpieza. La ABB 3, actividades de concientización de habitantes, con el objetivo de promover la participación activa de los habitantes en la gestión de residuos mediante actividades de concientización y la limpieza local.
y la ABB4 mejora de la recolección y transporte, con el objetivo de mejorar el rendimiento de la recolección mediante la introducción de compactadores y la recolección de residuos en horarios y lugares fijos. Los destinatarios de cada ABB son diversos. Para la ABB1 es la infraestructura administrativa encargada de la gestión de residuos de todo barrio. Para la ABB2 es el personal de limpieza que sostiene el servicio de recolección de residuos. Para la ABB3 son los habitantes, generadores de residuos, y para la ABB4 es el sistema mismo de recolección de residuos. Practicar paralelamente las 4 actividades de la ABB contribuirá a la creación de un sistema de gestión de residuos de todo el barrio, porque las ABB cubren ampliamente a las personas interesadas y sistemas relacionados con la gestión de residuos. En la creación del sistema de gestión de residuos mediante dichas ABB, el entendimiento y la colaboración de los habitantes sobre el servicio de gestión de residuos son indispensables. En Dhaka, la responsabilidad de dejar los residuos en un depósito es de los habitantes, porque básicamente son ellos mismos quienes deben llevar residuos al depósito, excepto algunos hogares que contratan empresas para la recolección de residuos. Sin embargo, muchos habitantes no sabían dónde estaba el depósito de residuos más cercano, y algunos vertían residuos en calles y terrenos desocupados. Para sanear dicha situación, se llevaron a cabo actividades de concientización que promovieran la participación y la colaboración de los habitantes. En Dhaka existen varias organizaciones de habitantes, como grupos de ayuda mutua voluntaria, grupos religiosos, clubes de jóvenes. Se creó una nueva organización de habitantes relacionada con la gestión de residuos, tras un estudio sobre personas representantes e influyentes cada barrio, incluyéndolas en la organización como persona clave. Incluir personas clave en una organización tiende a facilitar la concientización y el consentimiento de toda una comunidad. Con la iniciativa de esta organización de habitantes, se elaboró un plan básico de las actividades de la comunidad relacionadas con los residuos, llamado Plan de Acción Comunitaria, en el que se organizaron manifestaciones de llamamiento a la limpieza de la comunidad, campañas de concientización sobre el medio ambiente a través de espectáculos teatrales y conciertos, y campañas de limpieza en colaboración con la administración. En un barrio, una organización de habitantes monitoreaba actividades de limpieza en cada una de las calles y logró eliminar con la colaboración de vecinos todos los sitios de vertido ilegal detectados en dicho monitoreo. En una ciudad grande como Dhaka, cuya escala es demasiado grande, es difícil que el ayuntamiento gestione de forma unificada la generación de residuos de los habitantes. La introducción de un sistema de gestión de residuos en base a una unidad administrativa existente y con una población fácil de administrar permite ofrecer un servicio de gestión estable de residuos para toda la comunidad destinataria. Para promover la participación de los habitantes, es importante que la administración apoye la formación de una organización de habitantes en colaboración con personas representantes e influyentes de la comunidad, tras conocer su composición. Tener personas muy influyentes en la comunidad como núcleo de la organización de habitantes facilita crear un mecanismo de colaboración de toda la comunidad. Para materializar actividades de concientización de alta factibilidad con la iniciativa de los habitantes, es importante que los propios habitantes elaboren su plan de acción comunitaria. Malasia es un país del sudeste de Asia, con su territorio repartido entre la península malaya y la isla de Borneo. En Malasia, a partir de la mitad de la década de 1980, se desarrolló una rápida urbanización motivada por el crecimiento económico, por la que aumentaron los tipos y el volumen de los residuos. Aunque el gobierno promovía el reciclaje, su tasa se mantenía apenas alrededor del 5%, y el incremento del costo de tratamiento de los residuos y aseguramiento de sitios de disposición final se convirtieron en problemas.
Aquí se presentará un caso de esfuerzos para la reducción del volumen de los residuos mediante primero la creación de un sistema nacional de información sobre reciclaje y el reconocimiento a nivel nacional de la situación del reciclaje y luego la realización de actividades sobre las 3 R's en las escuelas: reducción de la generación, reutilización y reciclaje de residuos. El Sistema Nacional de Información sobre Reciclaje se compone de datos de la recolección de residuos valorizables presentados en formato digital por los municipios y una base de datos que reúne la información principal. En la base de datos se acumulan datos generales de los municipios y datos tales como sus centros de recolección de residuos, la ubicación de los cubos de recolección de residuos, los tipos de residuos valorizables, listas de organizaciones relacionadas presentadas por los municipios, los que se sintetizan en el Informe Nacional de Reciclaje. Dicho informe se publica en Internet, por lo que los habitantes y partes interesadas pueden acceder fácilmente a la información sobre reciclaje. Para mantener este sistema es indispensable formar y asegurar recursos humanos capaces de administrar la base de datos. Por lo tanto, se llevó a cabo una capacitación en el lugar de trabajo, mediante sus tareas diarias y reuniones con las partes interesadas, destinada a los funcionarios de los ministerios centrales encargados de la gestión de datos y de los municipios que presentan esos datos. Se les dio una capacitación sobre cómo usar el programa informático de gestión de base de datos y cómo ordenar la información. La introducción de la base de datos permitió mejorar la accesibilidad a los datos principales y facilitó la elaboración de tablas y gráficas para su estudio, análisis y publicación. Este sistema de gestión de datos sirve para que los funcionarios de los municipios y también los ciudadanos conozcan la realidad de la gestión de residuos. En Malasia, en el 2022, en la página web del Ministerio de Vivienda y Gobierno Local, están publicados los datos sobre residuos que se pueden descargar. Los datos están acumulados a partir de 2012 y se publican además de datos básicos sobre la gestión de residuos, como el volumen de residuos generados, la tasa de reciclaje, el número de máquinas, datos como el número de vertidos ilegales y de quejas. Se espera que la continuación de la acumulación de los datos permita mejorar la capacidad de gestión de residuos en todo el país, establecer metas más realistas y contar con máquinas e instalaciones eficaces. La creación de un sistema de gestión de datos sirve para ordenar la información correcta de la gestión nacional de residuos y elaborar sus futuros planes. Sin embargo, la falta de conocimientos ciertos tanto de la parte presentadora de los datos como de la parte gestora de los datos puede reducir su valor. Por eso es importante, además de asegurar y capacitar técnicos para el mantenimiento y la gestión del sistema, capacitar a las empresas y los municipios que son proveedores de datos. También la educación medioambiental es importante para cambiar la mentalidad de las futuras generaciones sobre el medio ambiente. En Malasia se elaboraron directrices para la promoción de las actividades sobre las 3 R's en las escuelas mediante el trabajo conjunto del Ministerio competente de la gestión de residuos, el Ministerio de Educación, municipios y docentes de escuelas. Bajo dichas directrices se llevaron a cabo los programas de las 3 R's en las escuelas primarias y secundarias. Las directrices fundamentales para el programa de las 3 R's tienen como objetivos promover la aproximación participada y asegurar la sostenibilidad del programa de las 3 R's en las escuelas. Para asegurar la participación de alumnos y la sostenibilidad del programa de las 3 R's, se introdujo la idea del ciclo de Deming. Se han incluido formas concretas de uso del ciclo. Por ejemplo, en la parte de check se menciona medir el volumen de generación diaria de residuos como papel, botellas de plástico, PET, latas y otros, y obtener datos cuantitativos de reducción del volumen de residuos para su análisis. Para llevar a cabo el programa, la ciudad de Miri invitó a las escuelas a participar en el programa por medio de encuestas y sesiones de información, y 9 escuelas manifestaron su voluntad de participar.
En el sultanato de Johor, 6 escuelas nominadas por la administración participaron en el proyecto. Antes del inicio del proyecto, se organizó una sesión de información para que los docentes entendieran el propósito y la manera de ejecución del programa. En el caso del sultanato de Johor, las escuelas se dividieron en 3 niveles según el grado de ejecución del programa de las 3 Rs y se llevó a cabo un programa adecuado para cada nivel. Los sitios destinatarios de las actividades de las 3 Rs son en una escuela de nivel 1 que desarrolla por primera vez las actividades de las 3 Rs, las aulas y la sala de maestros. En una escuela de nivel 2 que ya ha desarrollado las actividades básicas de las 3 Rs es el comedor. En una escuela de nivel 3 que ya desarrolla activamente las actividades de las 3 Rs son los hogares de los alumnos y otros sitios. Así se introdujo la educación medioambiental de acuerdo con el nivel de penetración de las 3 Rs. Como resultado, una escuela logró reducir el uso de bolsas de plástico en un 90% y de papel en un 70%. Además, logró mejorar la conciencia sobre las 3 Rs, no solamente de los alumnos, sino también de los docentes y familiares de los alumnos. Logró reducir los residuos no solamente de la escuela, sino también de la comunidad entera. Como resultado de la educación medioambiental en la escuela, se elevó el nivel de conciencia sobre el reciclaje, lo que contribuyó a la difusión de las actividades de reciclaje por medio de un centro de recompra de residuos, encargado de comprar los residuos valorizables. Un punto clave en la introducción de las 3 Rs y la educación medioambiental fue el desarrollo de las actividades sobre las 3 Rs de acuerdo con el nivel y la realidad de cada una de las escuelas, clasificadas en niveles según el grado de difusión de dichas actividades. Para perfeccionar la educación medioambiental en las escuelas es indispensable no solamente el esfuerzo del ministerio competente en la gestión de residuos, sino también un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación. La participación del Ministerio de Educación y docentes en las primeras fases de la elaboración de las directrices posibilitará elaborar directrices más prácticas y útiles en los sitios de educación y por consiguiente ofrecer una mejor educación medioambiental. Hanoi, capital de la República Socialista de Vietnam, es conocida como ciudad multicultural con influencia del sudeste de Asia, China y Francia. Hay ejemplos de cómo Vietnam aplicó la experiencia japonesa en las actividades sobre las 3 Rs. En el inicio de la década de 2000, en la capital Hanoi había residuos dispersos sin ser recolectados y vertidos ilegales en lagos y pantanos, lo que causaba problemas de deterioro del medio ambiente. Había una estrategia nacional para promover el reciclaje de residuos, pero la recolección de residuos valorizables se limitaba a empresas informales de recuperación de desechos. Aquí se presentará un caso de actividades sobre las 3 Rs, en que se logró involucrar a las varias partes interesadas y se fomentó el cambio de conducta de los habitantes mediante las relaciones públicas exhaustivas. En Vietnam se puso en práctica un proyecto modelo de recolección de residuos clasificados para revitalizar la iniciativa de las 3 Rs. La de las 3 Rs es una iniciativa para crear una sociedad orientada hacia el reciclaje por medio de las 3 Rs y se consideraba como un desafío importante en la estrategia vietnamita de medio ambiente. Aunque ya desde antes en una parte de la ciudad de Hanoi se prestaba el servicio de recolección de residuos clasificados, el mismo no tenía éxito. Es que el concepto mismo de las 3 Rs no se conocía entre los ciudadanos. Entonces se desarrollaron actividades para involucrar a las diversas personas interesadas, tales como habitantes, comunidades locales, la administración, medios de información y estudiantes, para obtener la comprensión de los ciudadanos sobre las 3 Rs mediante la educación medioambiental y relaciones públicas. Fue un intento de aplicar la experiencia y los conocimientos de Japón de que la participación de los habitantes era un punto clave para desarrollar sosteniblemente la gestión de residuos y las 3 Rs.
Se inauguró un club de voluntarios de las 3 Rs, agrupando principalmente a estudiantes de escuelas preparatoria y universidad. El club organizó en las calles y parques actividades de relaciones públicas sobre las 3 Rs, tales como instrucciones sobre la clasificación de residuos y clases extraescolares sobre las 3 Rs en escuelas primarias. Además, se organizó una feria de Mottainai 2 veces al año, en la que los ciudadanos intercambiaron residuos reutilizables y reciclables como ropas viejas, y los sobrantes se donaron a habitantes de varios pueblos. Se crearon también los partidarios de las 3 Rs, con grupos de vecinos y mujeres del barrio modelo. Los partidarios de las 3 Rs trabajaron en actividades de concientización sobre las 3 Rs, elaborando y repartiendo folletos sobre la forma de clasificar los residuos en la comunidad. También hicieron una orientación y un llamamiento a los vecinos en los depósitos de basura sobre la recolección de residuos clasificados. Luego se formaron las estrellas de las 3 Rs, grupo compuesto por 85 entidades y personales tales como organizaciones gubernamentales, universidades, medios de información, empresas privadas y representantes del barrio modelo. En las reuniones de las estrellas de las 3 Rs se mantuvieron debates sobre las reglas para la clasificación de residuos y la modificación de la ordenanza sobre residuos de Hanoi, que se convirtieron en la base de deliberar la elaboración de una ordenanza para asegurar recursos financieros. Se produjo y se emitió un anuncio comercial televisivo sobre las 3 Rs. Además, los medios de información trataron eventos y el proyecto modelo de las 3 Rs a escala grande, llamando la atención de la opinión pública, por lo que las actividades de las 3 Rs llegaron a conocerse aún más ampliamente entre los ciudadanos. Este movimiento condujo también al alcance de Hanoi a hacer la declaración de estrella de las 3 Rs, en la que se establecieron 10 metas con respecto a las 3 Rs, con las que los ciudadanos trabajarían concretamente, con el uso de la bolsa ecológica y la colaboración en la clasificación de residuos en su fuente de generación. Gracias a la difusión de las actividades sobre las 3 Rs, la conciencia de los habitantes sobre las 3 Rs se elevó gradualmente. Con la colaboración de los habitantes se promovió la recolección de residuos clasificados entre desperdicios de cocina y residuos valorizables como vidrio y metal. En el barrio modelo, durante los 3 años de ejecución del proyecto modelo, se logró reducir el volumen de residuos entre 30% y 40%. Para estimular la participación de los habitantes en las actividades sobre las 3 Rs, es efectivo trabajar en diversas direcciones involucrando a las varias partes interesadas, como universidades, medios de información y empresas privadas. Esta iniciativa servirá para llamar la atención acerca de las actividades sobre las 3 Rs, lo que a su vez servirá para elevar la motivación y cambiar la conducta de los habitantes, y además para cambiar la tendencia de la sociedad en su conjunto. En 2009 terminó el proyecto ejecutado por Japón. Después, los habitantes se esforzaron para reducir los residuos, pero no tuvieron mucho éxito. Se valora el hecho de que las actividades de concientización sobre las 3 Rs, desarrolladas por la empresa pública de medio ambiente urbano de Hanoi, continúan en el 2022. Sin embargo, la clasificación de residuos en su fuente de generación no se maneja apropiadamente, aunque siguen existiendo cajas de recolección. Es importante que los residuos clasificados en su fuente de generación y su recolección tengan íntima relación con el reciclaje. Si falta un solo elemento, ya no se podrán lograr las 3 Rs. El cambio de conducta de los habitantes que trabajaban enérgicamente en el proyecto modelo también es un elemento importante. En Vietnam, en 2020, se estipuló la clasificación de residuos en su fuente de generación por la modificación de la Ley de Protección del Medio Ambiente, y los municipios, incluida la ciudad de Hanoi, desarrollan planes para la aplicación de dicha ley. Para arraigar las actividades sobre las 3 Rs,
Es necesario realizar actividades sostenibles que promuevan reformas sociales, incluido el cambio de conducta de los habitantes. ¿Qué podría hacer la administración? Se requieren nuevas ideas para cambiar la conducta de los ciudadanos. En este material didáctico se han presentado iniciativas para la recolección en horarios y lugares fijos en Sudán, la introducción del tratamiento intermunicipal de residuos en Palestina, la introducción y el mantenimiento de rellenos sanitarios en El Salvador, la creación de un sistema de gestión de residuos con la participación de los habitantes en Bangladesh, la creación de un sistema de gestión de datos y la introducción de actividades sobre las 3 Rs y de educación medioambiental en Malasia, e iniciativa de promoción de actividades sobre las 3 Rs con muchas personas involucradas en Vietnam. La experiencia y la tecnología de Japón se aprovechan en varios países del mundo. En cuanto a la gestión de residuos, hay casos de adaptación local exitosa y otros que requieren más mejoras. Para introducir un nuevo sistema o una nueva tecnología, es importante no contar solamente con la tecnología japonesa, sino también buscar una gestión de residuos adecuada para la cultura, el medio ambiente, la legislación, la situación social de cada país. Para dejarles un medio ambiente hermoso a las futuras generaciones, es necesario que nos enfrentemos al problema de los residuos trabajando en colaboración en todo el mundo.